continuar nuestro estudio de Proverbios hoy en el capítulo 5, por favor. Proverbios capítulo 5. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda dar de su sabiduría para comprender estos pasajes. Y también vamos a entregar todo al Señor para que lo que Él nos vaya a enseñar hoy día pueda quedar en nuestro corazón. También necesitamos nosotros mismos también poder entregar estas cosas al Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y oramos, Señor, que primero entregamos todo de nosotros a ti, entregamos cualquier situación que haya en nuestra vida, Señor, que esté un poco molestando, Señor, nuestra relación contigo, que nosotros podamos entender también que tú deseas, Señor, glorificarte en nuestra vida y permite que pasen ciertas situaciones en nosotros, Señor, siempre con propósitos eternos, Señor. Enséñanos y ayúdanos a ver eso claramente, Señor, que todo tiene un propósito eterno en nosotros, Señor. Y gracias por los hermanos que han venido el día de hoy. Gracias por ellos, por sus vidas, por sus corazones. Y Señor, te quiero pedir que nos abra el corazón, que nosotros tengamos un corazón humilde y sumiso para recibir tu consejo en esta noche, Señor. Bendice a los que están conectados también, que no pueden estar por diferentes motivos. Oramos por los enfermos, Señor. Hay niños enfermos, hay hermanos enfermos. Y oramos, Señor, que tú puedas tocarles donde quiera que ellos estén, en sus hogares, Señor, descansando, con licencia, con sus molestias, Señor. Oramos para que tu gracia y tus dones de sanidades puedan ser derramados sobre cada uno de ellos en este momento, Señor. Lo pedimos de todo corazón, Señor, y esperando también que tú vas a hacer algo en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia ahí, Proverbios capítulo 5, y seguimos viendo estas advertencias de un padre a su hijo. Y eso es lo que vamos a ver hasta el capítulo 7. Ya cada uno de estos capítulos ha tenido la característica que comienza con la frase hijos míos, o oigan hijos míos, o oye hijo mío. Entonces está hablando de un padre hablándole a su hijo, y aunque obviamente esto lo escribe Salomón y pensando en su hijo David, esto tiene una connotación también de la relación que nosotros tenemos con Dios, de que Dios tiene con nosotros de padre a hijo. Y hoy día vamos a ver un tema bien importante, porque podemos decir y un poco ver en este capítulo, y no solo en este, en varios otros que van a venir más adelante, la educación sexual por parte de Dios. Y eso es importante, o sea, Dios no deja ningún tema fuera, y creo que una de las cosas más tristes de nuestra época es cómo hemos cambiado los cristianos la palabra de Dios por charlas. El otro día pasaba por una X congregación grande, una gran iglesia, y decía afuera charlas, sábado charla de tal cosa, el otro sábado charla de otro tema, y charla de otro tema. Y es triste porque hemos llegado a pensar que necesitamos expertos de distintas áreas que nos hablen cuando tenemos la palabra de Dios. Es vergonzoso que pase cuando tenemos la palabra de Dios, y es porque nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios, que buscamos alternativas para suplir, en cierta manera, esas cosas o estos temas. La Biblia nunca ha tapado el tema sexual y lo ha puesto como tabú, de alguna manera. Es un tema que es recurrente, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Es recurrente, se habla del tema. Dios desea darnos una educación sexual.
hoy día el mundo ingenuamente, y yo creo que también el mundo ha visto en grupos religiosos cosas que por eso es que los tratan tratan a nosotros los cristianos como de ignorantes, porque la iglesia no está en la palabra, y como no está en la palabra, entonces ignora que sí Dios tiene una educación sexual para nosotros, y eso es muy importante. Entonces este capítulo es eso, es educación sexual desde nuestro Padre Celestial, con todo el amor de un padre hacia un hijo, advirtiéndole ciertas cosas, y vamos a aprender de educación sexual en este capítulo mucho. Yo aprendí mucho, sigo aprendiendo, y sigo aprendiendo de lo que mi Padre desea de mí también en esta área, en el área sexual. Él creó nuestra sexualidad, y no puede ser pecaminoso algo que Dios creó. Y ahí está la mayor distorsión de este mundo, que este mundo distorsiona lo que es la sexualidad. Ha ido distorsionándolo porque en el fondo es una sociedad que no quiere nada con Dios. Y de ahí parte esto. Pero educación sexual en la iglesia hay. El problema es que no se abre la Biblia, ¿ves? Recurrimos a expertos en una cosa y otra, pero no se abre la Biblia. Y cuando abrimos la Biblia y la abrimos de esta forma, verso por verso, inevitablemente vamos a llegar a hablar de lo que Dios tiene para nosotros en esta área. Entonces yo te invito a ver lo que Dios tiene para nosotros. El Señor me habló mucho a través de esto. Y entonces vamos a partir, y cómo parte la educación sexual de Dios. Y eso es muy importante. Versículo 1, por favor, dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina a mi prudencia. Inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. ¿Cómo entonces comienza la educación sexual de un padre a un hijo? Y esto también es importante saberlo. La responsabilidad de educar sexualmente a un hijo es del padre, es de los padres. Es el padre y la madre que educan, son los que tienen que educar sexualmente al hijo. Y lo que estamos viendo aquí es Salomón tomando ese lugar, ese rol de hablarle al hijo, de sentar al hijo y de hablarle de sexualidad y de hablarle de la sexualidad de Dios. Porque cuando el hijo no recibe de Dios, de la palabra de Dios, la sexualidad, va a recibirlo, créeme, de los amigos de la esquina, de los compañeros de curso, del colegio, del profesor, que hoy día la educación sexual en el colegio ya sabemos para dónde marcha y hacia dónde va. Entonces no es ninguna garantía. El Estado que quiere imponer sus ideologías, especialmente en estos últimos años, cediendo una agenda mundial. Entonces es importante señalar que somos nosotros los padres los que estamos puestos por Dios para educar sexualmente a nuestros hijos. ¿Y cómo parte esta educación sexual? Primero, parte con esta frase que ya hemos venido viendo en muchos versículos, ¿no? Hijo mío, es una frase de cariño, de aprecio, de cercanía, entonces de amor. Parte con eso, parte con una relación amorosa de padre a hijo. Así comienza la educación sexual. Obviamente tu hijo va a escuchar tu instrucción si hay un nexo entre tú y él, si hay un vínculo amoroso basado en el amor de Dios entre ambos. Y es la relación que Dios también tiene con nosotros. Hay una relación de amor y Dios desea advertirnos acerca de ciertas cosas. Entonces, la educación sexual parte con un padre que ama a su hijo. Luego continúa con un padre que llama al hijo a prestarle atención y a inclinar su oído, a escuchar. Es decir, yo necesito oír a mi padre hablarme de este tema, necesito escuchar lo que él me tiene que decir en este tema, necesito prestarle toda la atención a su sabiduría. Entonces, aquí nuevamente está este tema de que
Él es el único sabio, y como es el único sabio, entonces Él me puede hablar sabiamente desde su corazón la verdad y la realidad de este tema, sin distorsiones, como Él originalmente lo creó, porque Él creó la sexualidad, ¿ya? Entonces, la educación sexual de Dios comienza como un llamado a oírle a Él, a escucharlo a Él y no a escuchar otro consejo, no a escuchar al amigo, no a escuchar al profesor, no a escuchar al colegio, no a escuchar a los políticos, no a escuchar las argumentaciones de este mundo, sino que parte con que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos va a decir de este tema. Así parte, de esa forma. Entonces yo puedo tener mis creencias, puedo traer mis creencias sexuales desde pequeño, a lo mejor influenciado por la cultura, por el ambiente, pero realmente lo que me va a decir Dios del área es lo que cuenta. Entonces, para eso tengo que prestar atención, tengo que tener una disposición a oír, una disposición a escuchar, porque a la prudencia de mi Padre Celestial. ¿Para qué tengo que hacerlo? Para guardar discreción, es decir, estar alerta. Eso significa, para prestar atención, es decir, estar alerta. Es decir, el área sexual es un área en la cual siempre yo debo estar alerta y atento de no caer. Debo estar siempre atento y escuchar a Dios siempre y prestar atención, porque necesito estar alerta. Necesito estar alerta. Ahora, otra cosa que va a hacer es cuando yo presto atención, cuando inclino ese oído al Señor, no solo voy a estar en alerta, voy a ser sagaz para conocer dónde está la tentación, sino que además voy a conservar mis labios el conocimiento. Eso es muy importante. Mi boca va a hablar lo que hay en mi corazón y va a decir lo que hay en mi corazón. Entonces, estos dos primeros versos son claves para lo que viene de aquí en adelante, ¿ya? Y prestemos mucha atención a esto. ¿Por qué necesito estar tan atento a la sabiduría de Dios? ¿Por qué necesito inclinar mi oído tanto a su prudencia, a lo que Él me tiene que decir en esta área? El versículo 3 nos da la razón. Porque los labios de la extraña, en la Reina Valera dice de la mujer extraña, destila miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida y sus senderos son inestables. Y no lo sabe. Entonces, necesito prestar atención, necesito inclinar el oído, necesito estar atento para guardar y estar en alerta, porque van a haber y van a venir momentos en que va a haber esta tentación y va a venir tentación a nuestra vida. Necesitamos entender que la tentación va a llegar en algún momento. Y fíjense ustedes que dice que los labios de la extraña destilan miel. Es decir, nos habla de que hay algo dulce en el comienzo. Cuando habla de la mujer extraña, está hablando obviamente de la mujer o de la mujer que está lejos de Dios. Es una mujer que no es tu mujer. Puede ser la mujer que no es tu esposa para los casados, pero como puede también ser una mujer que no te corresponde por ser soltero. O sea, eso es bien, bien importante, porque nosotros a veces pensamos que la inmoralidad sexual solo es el tema de rebelarse contra el sexo que Dios me dio, ¿no? O sea, todos sabemos que y vemos la homosexualidad y el lesbianismo como inmoralidad sexual, y lo es. Y es más, es no solo inmoralidad sexual, sino que es abominación, va un paso más allá. ¿Y por qué va un paso más allá? Porque derechamente estás cambiando lo que Dios te hizo, derechamente.
y no va a funcionar. Dios nos hizo hombres y mujeres y nos hizo con un funcionamiento tal, y biológicamente, emocionalmente y espiritualmente, a cada uno dotado de un hombre y una mujer. O sea, eso es algo que Dios desde un comienzo lo deja claro, y hay dos sexos, ¿no? El género es un invento del hombre, es un invento absolutamente humano que desliga y desconoce la biología completamente y lo que somos. Y es interesante porque podíamos pensar, bueno, esos son pecados inmorales, el ser un homosexual, el ser una lesbiana, el creerse esto o el creerse lo otro, sí, pero dentro de la heterosexualidad también hay inmoralidad. La inmoralidad de vivir sexualmente activo con una pareja con la cual no estás casado es un pecado de inmoralidad sexual. Entonces la mujer extraña o el hombre extraño, o sea, es algo que también se puede dar, es nada más que nada menos que una relación que un hombre casado tiene fuera de su matrimonio y una relación que un hombre soltero tiene con una mujer o una mujer con un hombre estando soltero. Eso es el punto aquí. Entonces, el Señor nos está diciendo, por medio de Salomón, que hay un tipo de mujer, y también sin duda de hombre, que va a decirte lo que quieres escuchar. O sea, te va a tratar bien, te va a hablar bien, va a tratar de adularte con sus palabras. Esa es la característica de esta persona extraña, ¿no? Que va a intentar decirte cosas que incluso hasta ni tu esposo o tu esposa te han dicho. Entonces se presenta un peligro en ese asunto. Por eso es que lo mejor que podemos hacer es no entrar en el diálogo con ella. Entonces la educación sexual de Dios es muy importante, y una de las cosas que nos marca es que la estrategia de seducción siempre va a ser la misma, y es decirte cosas dulces, agradables. ¿A quién no le gusta escuchar de repente cosas dulces, ¿no? Agradables. Por eso, ¿saben qué? Esposas y también esposos, cuando tú no le dices nada dulce a tu esposo, o el esposo no le dice nada dulce a la esposa, esas palabras dulces pueden venir de otro lado. Y eso es triste. Necesitamos nosotros entender la correcta relación en la iglesia entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, normalmente no nos gusta que un hombre y una mujer que no son casados, aunque sean de iglesia, por ejemplo, anden solos en un auto. Es algo que es complicado, que es complejo, que es un momento que es mejor evitar. Siempre tratar de, los casados, estar con nuestra esposa cuando se habla con alguien más que sea del sexo femenino, y hay cosas que tenemos que hacer para evitar todo esto, ¿ya? Entonces, la mujer extraña habla, pero ella te va a decir lo que quieres escuchar. Y es importante no entrar en ese diálogo, porque si tú entras en el diálogo, es como que ya le diste una cucharadita a la miel. O sea, es como que ya le diste una cucharadita a la miel, le probaste. Y cuando tú pruebas la miel, la vas a encontrar dulce, vas a querer una segunda cucharada, porque es agradable. Entonces tú empiezas el juego, ¿ves? Y empiezas a seguir el juego. Y a lo mejor empieza como eso, como un juego de entre dos personas que a lo mejor incluso puede parecer inocente, pero no lo es porque los juegos terminan finalmente en seducción. Entonces necesitamos tener cuidado con eso, tener mucho cuidado con eso. Y por eso es que debemos guardarnos entre hombres y mujeres,
y casados y solteros también, de cómo me relaciono con el sexo opuesto. Si alguien es soltero, también necesita cuidarse porque también hay probabilidad de caer, de poder estar con alguien que a lo mejor con la cual nunca no estás con ánimo de casarte ni nada, y puedes caer perfectamente en una relación sexual fuera del matrimonio, lo cual para Dios es pecado, ¿ves? Y es inmoralidad, aunque seas heterosexual. Hay inmoralidad heterosexual. Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces tengo que tener cuidado con eso, porque esta mujer sí habla cosas bonitas, su lengua es suave. En un comienzo la relación parece ser que esta mujer siempre me dice algo bonito, algo que quiero escuchar. Y yo siento que aquí es donde a veces necesitamos prestar tanta atención a nuestro trato en los matrimonios. El esposo sale de casa y con todo el traqueteo del día y todo eso, se puede encontrar con una mujer en el trabajo, con la secretaria o quien sea, que siempre tiene un buenos días bien amable y una sonrisa bien amable. Claro, pero es que tú no conoces esa mujer. Tú dices, mi esposa me regaña todo el día. Y quién sabe si esa mujer también regaña. Claro, ella no ha pasado por lo que tú pasas, no tiene la cantidad de hijos que tú tienes, entonces ella te va a recibir con una sonrisa. Pero necesito tener cuidado con eso. ¿Te fijas? Entonces, claro, ella nos va a decir lo que nosotros necesitamos escuchar. Siempre nos va a decir eso. Siempre va a tratar de seducirnos diciéndonos lo que queremos escuchar. Y para nosotros los hombres, que nos digan palabras dulces también nos atrae. A veces pensamos, no, el hombre es fuerte, no necesita de palabras suaves. Sí, el hombre necesita oír también de su esposa un te amo, necesita recibir de su esposa ya no un regaño, sino un cariño, un aprecio. Necesita ser atendido con una comida calentita, con una once rica. Esas cosas a nosotros nos impactan de buena forma y nos animan. Entonces hay que mantener vivo esas cosas y esa llama dentro del matrimonio. Pero no debemos entrar en diálogo con esta mujer extraña, no debemos entrar en diálogo siquiera, porque ya sabemos dónde termina todo. El 4 nos dice cuál es el final. Pero al final dice, es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. O sea, empieza bien, empieza dulce, empieza a lo mejor hasta divertido, una relación paralela o una relación fuera del matrimonio, qué divertido. Pero va a llegar un momento en que vas a ir comiendo, vas a morder el polvo, y cada día va a ser más amarga el sostener esa mentira en nuestra vida, y finalmente va a dañar y a cortarte el corazón, a cortar tus sentimientos, va a cortar tu vida, va a quebrantarte. Y ¿sabes qué? El caer en el adulterio o en la fornicación debe ser el pecado que más consecuencias trae espirituales. Pero además de separarte de Dios, que eso es lo más terrible, obviamente trae también hasta consecuencias físicas y mentales. Hay una historia del pastor Chuck Smith que escribió, yo no recuerdo cuál libro fue de todos los que he leído del pastor Chuck, pero él contaba la historia de un amigo que él tenía, que era un hombre que tenía un matrimonio ejemplar, hijos. Sus hijos fueron todos de bien, con su esposa muy linda, y de un rato hacia otro prestó atención a otra mujer. Su matrimonio se destruyó, y el pastor Chuck decidió ir a verlo a este hombre, ya después que la esposa lo dejó y lo abandonó y todo, y fue a ver a dónde vivía, y era un barrio
él tenía una buena situación económica, había tenido con su familia una excelente situación, y lo fue a ver y estaba con esta mujer, y era un barrio sucio, pobre, y estaba en un lugar que era un chiquero con esta mujer ahí. Y dice en esa historia que el pastor Chuck lo ve, y él iba con la finalidad de poder animarlo, o de poder, eh, digamos, un poco exhortarlo, ¿no?, a que vuelva. Pero lo que pasó es que el pastor Chuck, al ver la realidad de ellos, y de él particularmente, y dónde estaba viviendo, y dónde estaba durmiendo, y quién era la mujer con quien abandonó a su esposa, se puso a llorar, y se fue. No fue capaz de estar ni conversar con ellos ahí. Y él en el camino iba diciendo: qué tonto soy, no le pude hablar, me puse a llorar, y qué torpe fui. El tema es que no recuerdo cuánto tiempo pasó, y finalmente lo que sucedió es que el pastor Chuck vio en la iglesia de regreso a este hombre, y lo vio diferente, y le fue a hablar y le dijo: perdóname porque fui tan torpe que no te pude hablar, no te pude decir nada. Y él le dijo: no, dijo, cuando yo vi tu reacción, el Espíritu Santo usó tu reacción para hablarme de cómo había caído yo tan bajo. Y él se arrepintió, y él dejó a esta mujer, pero le costó mucho eso. Vivió un infierno antes de reconciliarse con Dios y volver incluso a reconciliarse con su propia familia. Y esa es una marca, o sea, eso es una marca que queda, y queda fuerte para toda la vida. La Biblia dice que cuando tú te unes sexualmente a una persona, tú y esa persona se hacen uno. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú te unes a cualquier persona y te has unido a más de una? Todas te han dejado marcas, malas marcas, en tu cuerpo, en tu corazón y en tu vida. Y yo puedo ver la gente del mundo, cuando digo del mundo es gente que no conoce a Jesús, sus marcas. La marca de sus fornicaciones, de sus adulterios, que han estado y que están en su cuerpo, que están en su físico, que están en sus corazones, en sus rostros, en su amargura, en su infelicidad. Es algo que pasa. Entonces el final es bastante amargo. Algo que al principio es bien dulce, que nos gusta porque es algo que apela a la pasión y apela a nuestra carne. Nos dicen cosas agradables, ¿ves? Entonces, lo que Salomón nos dice acá, que ¿por qué necesitamos prestar atención a la sabiduría? ¿Por qué necesitamos oír al Señor, a nuestro Padre? Es porque van a venir palabras que van a tratar de seducirnos. Entonces, cuando la palabra de Dios es más importante para mí que las palabras aduladoras de una mujer, entonces puedo llegar a estar firme, porque la palabra de Dios me hace estar firme. Ella me va a hacer estar firme, oyéndola y arraigándome en ella. Ella me va a hacer firme. Entonces, pero acá nos dice que nosotros no debemos entrar en diálogo con ella. No debemos entrar en el diálogo con ella. Y es más, el 5 va un paso más allá. No solamente su final es amargo y provoca dolor y corte en nuestro corazón y en nuestra vida, sino que dice que los pies de ella descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol, es decir, el lugar más bajo de alguien, y que había era el Seol. Ese era el lugar de los muertos, o sea, ahí no había vida. Nos está diciendo que si nosotros caemos en este tipo de pecados sexuales, caemos en un lugar donde no hay vida. Perdemos la vida espiritual con Dios. Y esta mujer además es una mujer que nunca ha considerado al Señor en su corazón y en su vida. Y además dice que nunca
va a ser una persona satisfecha porque sus senderos son inestables. Una mujer seductora es sumamente inestable. Nunca puede estar tranquila y nunca puede estar conforme. Siempre va a buscar y siempre va a ir por más. ¿Quién era ese tipo de mujer en el Nuevo Testamento? La mujer samaritana. La mujer samaritana era inestable en todos sus caminos. La mujer samaritana era una mujer que había buscado en una relación con un hombre la satisfacción para su vida. Y aunque ella era una persona religiosa, ella estaba más cerca del Seol que del cielo. Y ella no podía estar con satisfacción en su vida porque estaba siempre buscando una relación y otra relación y otra relación y otra relación. Y nunca pudo estar bien hasta que se encontró con Jesús. Hasta que Jesús la cambió y la transformó. Entonces, los senderos de estas mujeres son inestables. No son capaces de tener una relación correcta como Dios desea que sea. No la tienen. ¿Sí? Ahora, nuevamente se dirige ahora Salomón a su hijo y dice: ahora pues, hijos míos, escúchenme, verso 7, y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa, a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Entonces, nuevamente, si tú te das cuenta, nuevamente el verso 7 es como la repetición del verso 1 y el verso 1 prácticamente. Nuevamente: hijos míos, escúchenme. Nuevamente la importancia de escuchar al Señor, al Padre. Nuevamente dice también y repite: no se aparten de las palabras de mi boca. O sea, tienes que caminar en mi palabra. O sea, tienes que escucharme, tienes que caminar en mi palabra. Y ahora es más, nos habló de que primero, que la mujer extraña usa sus labios para seducir, pero nos habló de cómo eran sus cualidades, qué hacía ella. Y ahora se dirige al hijo para decirle que aleje a esta mujer de su camino, que la excluya, que la aleje, que se separe lo que más pueda. En el original eso es que ande lo más lejos posible de una mujer de este tipo. Y eso es importante porque si bien es un asunto que habla del contacto, no tengas relación ni nada que ver con esa mujer extraña, no tengas ese contacto con ella, no lo tengas. Es muy importante eso. Pero también hay algo importante aquí, es que hay un alejamiento físico. O sea, tú te puedes alejar físicamente de algo o alejarte de ciertas prácticas, pero a lo mejor eso también sigue estando dentro del corazón. Estar lejos físicamente no significa necesariamente que el corazón va a estar lejos de aquello. No sé si se entiende eso. Israel estaba lejos de Egipto, a cientos de kilómetros de Egipto, había pasado el Mar Rojo, pero ellos estaban queriendo levantar dioses ajenos, porque sus corazones no habían salido, Egipto no había salido de sus corazones. Salieron físicamente de Egipto. O sea, ellos abandonaron Egipto físicamente, pero sus corazones seguían allá.
Entonces, el punto es que sí, es verdad que es importante mantenerse alejado de este tipo de pecados, mantenerse alejado y tomar ciertos resguardos, pero no es menor, por el contrario, es muy importante que mantenerlos lejos de nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, porque puede estar esa mujer o ese hombre dentro de tu corazón. Y estamos hablando de ahí algo más de adentro, ¿no? Algo más peligroso, algo más fuerte, una pasión fuerte. Y a veces hacemos cosas nosotros. Yo me acuerdo que cuando conocí un chico que le entró una fascinación religiosa, le digo yo, no sé si fue conversión realmente, porque era un rockero, era de uno de mis amigos y que se había ido a una iglesia. Entonces llegó a la casa y quemó todos los CDs de Metallica, así los cassettes de Metallica, de Iron Maiden, de todos los quemó en el patio de la casa y dijo, ya, no más con esto. Y en su corazón lo único que quería era escuchar una vez más Master of Puppets y todas las canciones de Metallica, y anhelaba escucharlo. Entonces, ¿te fijas? Es como que tú dices voy a quemar y ya. No es así. Finalmente Dios va a tratar en mi corazón. Es el corazón lo que importa. Y a medida que escucho al Señor, pongo su palabra en mi corazón, va a ir limpiando mi corazón. Entonces va a ir sacando toda esta cosa, ¿ves? Todas estas pasiones y todos estos deseos que uno va teniendo. Lo mismo el tema de la pornografía, ¿ves? Tú puedes cortar el internet, tú puedes tomar todas las medidas y no digo que no se haga, que está bien. Y yo todavía en la actualidad tenemos en la casa ciertos acuerdos que tomamos para el uso del computador y el teléfono. Por ejemplo, ninguno de nosotros usa el teléfono encerrado ni el computador encerrado, siempre a vista de todos. Es una buena medida, ¿ya? Pero estamos conscientes de que hay temas que solamente la palabra de Dios en el corazón la va a tratar. Nosotros hacemos lo posible, o sea, no nos vamos a ir a meter donde está el pecado, mantenemos la distancia, no ponemos a prueba a ver qué tan fuerte soy. No nos ponemos a prueba. Huimos de la tentación. De la tentación se huye, no se busca, se huye. Y tratamos el corazón con la palabra. Entonces, claro, una cosa es estar físicamente, no, yo me alejé de estas prácticas, pero ¿dónde está el corazón? ¿Todavía anhelas eso? ¿Todavía está ahí? ¿Tiene un lugar? A lo mejor no he adulterado, como decían los religiosos. Acuérdate de los religiosos decían, yo no he adulterado. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos en el Sermón del Monte? Cualquiera que mira a una mujer y la deseare en su corazón ha cometido adulterio. Es decir, les estaba diciendo a los religiosos, ¿cuántas veces ustedes han mirado a una mujer con lujuria? No han adulterado físicamente, pero lo han hecho con lujuria dentro del corazón, y eso es pecado. Y eso tiene que ser tratado. Nosotros no tratamos al hombre, Dios no trata al hombre externamente, y eso lo tenemos que entender. Esto no es un asunto de conducta, es un asunto de lo que somos por dentro, y Dios quiere tratarnos desde dentro hacia afuera. Nos quiere tratar todas estas cosas, ¿ves? Y entonces, para que Dios las trate, yo tengo que tomar ciertas medidas, pero lo más importante aquí es que necesito oír al Señor. Si tú no estás en la palabra, eso que tanto daño te hace dentro del corazón no va a salir nunca. No va a salir. Tú necesitas la palabra de Dios constantemente, meterla en la mente, meterla en el corazón. Yo estoy muy contento con los que están en el discipulado, porque eso le va a servir a hacer eso justamente. A limpiarse, a limpiarse, a limpiarse. Porque ese discipulado, yo sé que lo están haciendo, te va a hacer leer la palabra de Dios todos los días y sacar algo para ti todos los días. Algo que cuesta tanto aprender. Normalmente cuando escuchamos la palabra o vamos a la palabra decimos, esto es para tal persona, y en realidad es para mí. Siempre es para mí. Siempre. Y dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven y el hombre su camino?
es con guardar tu palabra, ¿ves? La palabra en el corazón es la que va a limpiar nuestra vida de todos estos deseos. Entonces, el alejarse, el no acercarse a la puerta de la mujer extraña, está bien, es una medida importante, pero la palabra morando en nosotros es la que la va a quitar de nuestro corazón. Es la que la va a quitar del corazón. Ninguna mujer me corresponde excepto mi esposa. Es la única mujer que me corresponde a mí. Y si tú eres soltero, no te corresponde ninguna mujer hasta que Dios te muestre cuál es tu esposa. Eso es muy importante. Cuando Dios te muestre cuál es tu esposa, una mujer piadosa, una mujer porque en la iglesia hay de todo, te digo, o sea, no es necesariamente porque va a la iglesia, tiene que ser alguien que tenga el mismo anhelo y pasión por Cristo que tú. Lo mismo, porque de lo contrario igual va a haber problemas, igual. Entonces, guárdate para el Señor. Y es más, no te alejes físicamente, simplemente aléjala del corazón. Entonces, porque el pecado sexual, como todos, viene desde nuestro corazón, y de ahí viene. Ahora, la iglesia no está exenta de que pasen estos pecados, o sea, obviamente, de hecho, tenemos un triste récord, yo creo, ¿no? De que normalmente el pecado sexual se repite y se repite y se repite a lo largo de la historia. Probablemente se va a seguir repitiendo en la historia de la iglesia, ¿no? Incluso grandes hombres de Dios han caído, porque no hay ninguno grande realmente. ¿Y sabe lo que pensaba en esto? Que Salomón está enseñando educación sexual a su hijo y él falló en la educación sexual personalmente. Él tuvo ¿cuántas mujeres? 700 esposas, 300 concubinas, no sé cuántas, 1000 en total, al revés. Pero finalmente desviaron su corazón. Terrible. Y esas mujeres lo hicieron adorar dioses ajenos, incluido el culto que incluía una quema de niños. David también enseñó a su hijo y también tuvo un error, cometió un pecado de adulterio. El punto es aquí, ¿qué hago con eso? Si estamos deseando a alguien en el corazón que no es nuestra esposa, que se puede dar, o estamos deseando a alguien que con alguien, si eres soltero, estás tal vez sintiendo o deseando a alguien con la cual no estás casada, ¿no? O casado. Necesitas tratarlo eso con el Señor, necesitas llevarlo a sus pies, necesitas oírlo y olvidarte de eso, enfocarte en el Señor y dejar que Él pueda limpiarte de eso. Entonces, quiero ir resumiendo esta educación sexual. Necesitamos, lo primero, sentarnos a escuchar a Dios para tener una buena educación sexual y recibirla de Dios. Necesitamos ponerla en nuestro corazón, prestar atención. Necesitamos saber de que ninguna mujer que no sea nuestra esposa y que no sea la mujer, en el caso de los solteros, que no sea aquella que Dios te tiene para casarte con ella, necesitas escucharla, no necesitas escucharla. Y debemos ser muy cuidadosos en la relación hombre-mujer cuando esta mujer no es esposa o eres soltero. Necesitas marcar distancia en eso. El final de esta relación con una mujer extraña es un final que te va a traer amargura total. Va a ser dulce en un principio, pero al final va a ser amargo. Casos, millones como esos.
Debo mantenerme físicamente lejos de esta mujer extraña, pero además preocuparme de que no esté en mi corazón. ¿Cierto? Y otra cosa tremenda que pasa aquí es que, dice el 9, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero y al final te lamentes. Es decir, trabajar para alguien que no eres tú, trabajar para otros. Es decir, dar tu fuerza, dar tu vigor a una relación que no te va a llevar a ningún buen puerto. ¿Cuántos están infectados de ITS hoy día? Interesante que le hayan cambiado el término, era ETS. Derechamente son enfermedades, pero para no, ¿cómo se llama esto? Discriminar, le llaman ITS. Son enfermedades derechamente producidas por inmoralidad sexual, por meterte con alguien que no corresponde. Entonces, ¿y qué pasa? Ahí quedó tu salud, tu vigor se ven abajo, te lamentas. ¿Cuánta gente adquirió el VIH-Sida por una relación extraña y finalmente falleció, murió, terminó mal? Y va a llegar el momento en que te vas a lamentar. Y fíjate lo que dice la segunda parte del 11, es fuerte. Cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. O sea, va a llegar el momento en que mi carne y mi cuerpo y mi físico, que tanto lo cuidaba y lo guardaba, va a fallar completamente, incluso sexualmente. Ya no va a ser el mismo, ¿no? Ya no va a pasar nada, ya va a ser diferente, va a ser distinto, menos fuerza, menos energía. ¿Y qué va a pasar ahí cuando ya no haya nada? Dice el 12, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado? Es decir, ¿por qué no te escuché? O sea, ¿por qué no escuché al Señor? ¿Por qué no presté atención a mi Padre? ¿Por qué me vi envuelto en esto? ¿Por qué tomé las decisiones equivocadas? ¿Por qué no presté atención e hice lo que Dios me dijo que debía hacer? ¿Y cuál fue el problema? Y aquí está el meollo del asunto. El 12 dice, y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Fíjate, hay dos cosas que faltaron en aquellos que cayeron en estos pecados sexuales. ¿Qué faltó? ¿Qué hubo más bien? No faltó instrucción, no faltó corrección, estuvieron las dos cosas. Pero la persona que lo recibió, ¿cómo lo recibió? ¿Con desprecio? ¿Con aborrecimiento? Ahí está. O sea, un hombre y una mujer que aborrece y desprecia la palabra de Dios no tiene mucho que hacer en este tema, ni en otros. O sea, una persona que dice, no me venga a hablar de la Biblia, de la sexualidad que Dios quiere, porque yo voy a seguir viviendo mi vida, y en realidad eso va a traer consecuencias. Escuchó, pero aborreció. Fue instruido, fue corregido, pero menospreció la corrección. Fue indisciplinado. ¿Qué más hizo? No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. O sea, fíjate, no escuchó a su padre, no siguió a su padre en cuanto a la disciplina, la corrección, no le hizo caso a eso. Otra cosa que hizo, que tampoco escuchó a sus pastores y maestros que tuvo en su vida. Tampoco les prestó atención, pese que probablemente le dijeron lo mismo, ¿no? ¿Y qué finalmente pasó en el 14? He estado a punto de una completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Es decir, a poco de sucumbir y terminar mal. Entonces, la educación
sexual que Dios nos da es tan simple, es tan sencilla. Y la próxima semana vamos a ver la otra parte de con quién tengo que disfrutar la intimidad sexual, con quién sí tengo que disfrutar y plenamente de la sexualidad. ¿Para qué Dios la ha creado? Que finalmente es para el matrimonio. Es el espacio para el cual Dios ha creado la sexualidad, y el sexo es para el matrimonio. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero hoy hemos comenzado viendo esta educación sexual por parte de Dios, y no cometamos el error que sale descrito desde el 11 al 14. Estamos a tiempo de escuchar, estamos a tiempo de recibir la corrección, estamos a tiempo de prestar atención, estamos a tiempo de eso. Si eres casado o casada, tú no le debes lealtad a nadie más que a tu esposo y a tu esposa. Esa es la relación más importante de tu vida. Y ten cuidado con agregar amigos a esa relación. De verdad se los digo. De verdad se los digo. No significa que no vamos a compartir, ¿ya? Pero no podemos vivir juntos. No sé si se entiende eso. Hay visitas, visítate. Está bien. Está bien. Pero no vivas. Tú tienes que cuidar tu matrimonio, tu familia. En eso yo soy bien gringo para mis cosas, yo lo debo reconocer. Y lo conversábamos con el Seba. Los gringos, ¿qué hacen? Cuidan muchísimo su espacio de casa, muchísimo. O sea, si tú no le anuncias una visita un mes antes o un par de semanas antes, los gringos no te reciben. Hola, llegamos de sorpresa, no te reciben. Así es la cultura gringa. Y en cierta manera es resguardar un poco el espacio familiar. Es resguardarte tu privacidad, tu vida matrimonial. Es bueno compartir con matrimonios cristianos, es bueno compartir con amigos en la fe, pero no puedes pasarse de la raya. Esa relación no puede entrar en tu círculo privado matrimonial ni familiar, porque el círculo matrimonial es único y es privado, es tuyo, es personal, y necesitamos cuidar de esos chiquillos, necesitamos cuidarlo mucho, mucho, mucho. Y es un área es fácil de entender lo que Dios quiere, yo creo, ¿no? En esta área, yo creo que sí, yo creo que no necesita mucha explicación. Lo que pasa es que nuestra naturaleza desea revelarse a estas cosas, y es como que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y lo que la cultura nos enseña a hacer. Pero nosotros necesitamos escuchar al Señor, chiquillos, mis hermanos, escuchar a su palabra, prestarle atención, inclinar nuestro oído para que estas cosas no nos tomen por sorpresa. Esto va a ocurrir, chiquillos, va a ocurrir, mis hermanos. Va a haber este tiempo. Y puede haber mucha cercanía con personas que va a ser peligroso si es demasiada la cercanía. Dios, que sabe esto y que nos conoce muy bien, nos da ciertos límites respecto a este tema. Y espero que podamos escuchar al Señor en estos, chiquillos, mis hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y